Aleluya. Póngase de pie, por favor. Juan, capítulo 11. Aleluya, vamos a leer esta preciosa palabra. Dice desde el verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo quiero que ahora pasemos al verso 38 del mismo capítulo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a Marta, a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. En el relato de la Biblia de Juan capítulo 11, se menciona cuando Marta y María, hermanas de Lázaro, quienes eran una familia amiga de Jesús, cuando Lázaro se enfermó y falleció y murió a causa de esa enfermedad. La Biblia relata que ellas estaban desconsoladas porque su único hermano había muerto. Antes, ellas habían enviado aviso a Jesús de que Lázaro estaba grave, y la Biblia dice que él no fue a verlo, mas premeditadamente Jesús se quedó 2 días donde él estaba, aparentemente ignorando la situación que estaba pasando a Lázaro. Yo quiero que entiendan que las esperanzas de vida y del porvenir de Marta y María también se habían muerto junto con las de su hermano Lázaro. Era una crisis. Lázaro era el que sostenía económicamente en ese tiempo el hogar. Y de repente, inesperadamente, se enfermó y murió. Y la pregunta que cabe hacernos es: ¿por qué Jesús se tardó tantos días en socorrer a Marta y a María? Porque la Biblia dice que cuando Jesús llegó, el cuerpo de Lázaro estaba metido en una tumba y ya daba mal olor porque llevaba 4 días de muerto. 4 días que para Marta y María tienen que haber sido como una eternidad. Pero lo que yo veo es que Jesús, a través de esta historia, quería enseñarle algo muy importante a ellas y también muy importante a nosotros en este tiempo. Y lo primero que quería enseñarles
es aprender a confiar en Dios cuando todo en la vida parece que no tiene sentido. Diga conmigo, hay que aprender a confiar en Dios cuando en la vida todo pierde el sentido. Y eso es una verdad única. Aprender a confiar en Dios a pesar de las circunstancias que pueden rodear tu vida. El versículo 32 del relato que leímos, María, cuando llegó donde estaba Jesús, dice, a verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella, cuando vio a Jesús que llegaba, le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, las cosas habrían sido diferentes. O en otras palabras, ella le dijo, ¿dónde está Dios? Porque si Dios hubiera estado en control, nada de esto habría pasado. Ese era el argumento que tenía esa mujer en ese momento. Ahora, ¿por qué ella reaccionó así? Porque muchas veces en los momentos de crisis, las crisis son capaces de desestabilizarnos de tal manera que podemos perder la perspectiva del cielo. Y nos olvidamos de que hay un Dios que sabe el final como el principio de todas las cosas. Y nos olvidamos de eso. Ahora, déjeme decirle que Dios es experto en situaciones sin salida, en situaciones de crisis, en situaciones donde el hombre no puede hacer ya nada más. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque hay personas que en lugar de creer que Dios puede hacer algo bueno en su situación difícil, ya sea en su vida, por una enfermedad, por una situación familiar, una situación matrimonial, en vez de creer que Dios puede hacer algo, ellos tienen una reacción negativa frente a la adversidad y a los problemas. Y se olvidan de lo más importante, de que no es Dios quien manda los problemas en nuestra vida. Diga conmigo, Dios no manda los problemas a mi vida. Pero Él sí puede usar la adversidad y los problemas para llevarnos a un nivel más alto, para enseñarnos. Siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte y nos mantengamos firmes creyendo en Él. Porque un problema en la vida, una crisis, puede suceder a llevarte a tener dos reacciones. O te acerca más a Dios o te aleja de Dios. O te acerca más a Dios o te aleja de Dios. Y yo he conocido personas que en el medio de la crisis reniegan y le vuelven la espalda a Dios. He conocido personas así. También he conocido muchas más personas que en medio de la crisis ellos se apegan a Dios, se aferran a Dios, confían en Dios y ven como Dios los restaura. Ahora, ¿por qué actuamos así cuando hay crisis? Porque en nuestra humanidad siempre habrán cosas que parecerán definitivas. De repente una enfermedad, de repente un divorcio, o de repente una muerte de un ser querido. Son cosas que en nuestra humanidad nosotros no le encontramos una salida, porque nuestra noción de lo que es la eternidad es vaga, no tenemos la claridad real de lo que es la eternidad. Y los seres humanos nos concentramos en el hoy, en el ahora, y vivimos obsesionados con el tiempo. Pero es bueno saber que desde la perspectiva de Dios no existe el tiempo, solo hay un presente eterno. Para Dios el tiempo no es problema. Para Dios no hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro al cual Él esté regido, al cual Él tenga que obedecer. Él es dueño del tiempo. Y Él puede abrir el tiempo
tiempo y meter su mano y hacer en ese momento lo que Él estime hacer. Y Él tiene poder para hacer que esa situación definitiva pueda de repente dar un giro de 180 grados y cambiar. Por eso la respuesta de Jesús en esta historia es tan importante. Ahí en el versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho, Jesús, mire lo que dice Jesús a las hermanas de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Ellas todavía no habían visto el milagro, todavía el Lázaro estaba muerto, todavía estaba ese cuerpo descomponiéndose, estaba en la tumba, pero Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Jesús entonces se acercó a la tumba, dijo: muevan la piedra, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Es todo. Inmediatamente algo sucedió. Inmediatamente, aleluya, el cielo se abrió en ese lugar, aleluya. Inmediatamente el poder del cielo, aleluya, bajó y tocó ese cuerpo que estaba pudriéndose, aleluya, y tomó nuevamente fuerza el cuerpo. La carne se volvió a poner en su lugar, aleluya, en la pudredumbre se fue, aleluya, de un momento a otro, y la vida volvió a Lázaro. Y Lázaro salió caminando, aún envuelto con las vendas, como se usaba en ese entonces, y envuelto en sudario, salió de esa tumba. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Y eso significa que así como hizo con el cuerpo de Lázaro, hoy Dios también puede hacer con nuestros problemas. De repente con una enfermedad, con el problema en el matrimonio, con el problema con los hijos, con el problema en el trabajo, con el problema en la economía. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque de eso se trata la vida de fe. De creer que Dios puede hacer todas las cosas. De que no hay nada que sea imposible para Dios. Oh, pero señores, que mis papeles, no, Dios puede hacer los papeles nuevamente. Es que, Señor, mi esposo, Dios puede cambiar el corazón de tu esposo. Es que, Señor, lo que dicen los doctores, Dios puede cambiar el dictamen médico de un doctor. Aleluya. Porque para Dios no hay nada que sea imposible. Aleluya. Nada que pueda limitar a Dios. La segunda cosa que Jesús enseña en esta historia es que existen dos tipos de fe: la fe que liberta y la fe que sostiene. Diga conmigo: fe que liberta y fe que sostiene. Son dos tipos de fe. La fe que liberta es aquella donde vemos la mano de Dios que cambia las circunstancias difíciles de nuestra vida, donde fácilmente damos la gloria a Dios y las gracias a Dios porque rápidamente vemos su intervención y su respuesta milagrosa. Señor, ayúdame, Señor, porque, Señor, necesito encontrar un trabajo, y Dios te da un trabajo. Gloria a Dios. Señor, ayúdame para que el Señor pueda proveer para pagar la renta. Y Dios de una manera u otra te da el trabajo, te pone a alguien y puedes pagar la renta. Gloria a Dios. Esa es la fe que liberta. Y es la fe que seguramente a muchos de nosotros nos trae a la iglesia, confiando y esperando que Dios haga algo que cambie una situación difícil. Pero para caminar en medio de la prueba y de las crisis de la vida,
se requiere otro tipo de fe. Se necesita lo que es la fe que sostiene. La fe que sostiene. Y esa era la fe que Jesús quería que tuvieran Marta y María, las hermanas de Lázaro. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque para desarrollar ese tipo de fe que sostiene es necesario tener un caminar más profundo con Dios. Porque esa fe no viene solo por escuchar un sermón el día domingo o por orar una vez al día por los alimentos. Esa fe viene como un resultado de una intimidad con Jesús. Esa es la fe que cuando las circunstancias no cambian de inmediato, eso no te desalienta, sino que por el contrario te lleva a decir: Dios, no importa lo que venga en contra mía, no importa cuánto tiempo demore este problema, aleluya, eso no me va a derrotar, aleluya. Yo no seré tumbado por la prueba que estoy pasando, porque yo sé que tú estás a mi lado y me darás la victoria. Más tarde, más temprano, pero yo veré la victoria, porque he confiado en Dios. Esa es la fe que sostiene. ¿Se da cuenta de la diferencia? De la fe que liberta a la fe que sostiene. Aquella que te permite apoyarte en las promesas de Dios, aunque no las veas hechas todavía tangibles, aunque todavía no se cumplan. Pero te apoyas, crees. Como dice Hebreos 11:1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencido de que tarde o temprano, a su tiempo, Dios lo va a hacer. Esa es la fe que nos permite atravesar esas noches oscuras del alma, cuando uno no sabe dónde ir o cuando ya no se puede soportar más. Esa es la fe que te sostiene ahí, en esos momentos, cuando las cosas parecen, cuando todo está negro, cuando parece que no hay ninguna manera de salir. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39, dice: él, viviendo tiempos de angustia, se sostenía en este tipo de fe y decía: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y déjenme decirles que cuando nosotros tenemos esa clase de fe, el adversario no te puede tocar, el diablo no te puede tocar. Cuando tú tienes ese tipo de fe que te sostiene, que tú le crees a Dios, a pesar de lo natural, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de los síntomas de tu enfermedad, a pesar de que tú miras las cosas feas en el hogar, a pesar de que tú ves tu cuenta de banco sin dinero, a pesar de lo que físicamente estás y tú te sostienes en Dios. Aleluya. El diablo no te puede tocar. El diablo no puede tocarte. Porque tú te conviertes como la palmera. ¿Sabe cuál es la propiedad de la palmera? La palmera echa raíces hacia abajo. A mí me ha tocado quitar palmeras y cuesta muchísimo trabajo quitarlas bien, porque no son sus raíces, no están hacia los lados, sino que se empiezan a penetrar la tierra y a profundizar. Entonces, cuando viene el viento y cuando vienen los huracanes, y tú lo puedes ver, ¿no es cierto?, en países, lugares donde hay tantas palmeras, la palmera se dobla, pero no se quiebra y vuelve a su lugar. El viento la dobla, la prueba te dobla, pero tú vuelves a tu lugar. Te conviertes como la palmera. Aleluya. Cuando tú tienes ese tipo de fe. Y la pregunta es,
¿Qué tipo de fe es la que sostiene tu vida? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Solo una fe que busca los milagros de Dios? ¿O esa fe que sostiene o que puede sostener tu vida a pesar de lo que está pasando? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces las adversidades no son toda la causa de nuestros problemas, sino más bien nuestra reacción a esas adversidades. Porque si nosotros no sabemos reaccionar con fe ante los problemas, es probable que esos problemas nos abatan, nos destruyan. De hecho, a veces un pequeño problema puede derrotar a un gran cristiano, si éste no tiene la actitud de fe correcta para superarlo. Un pequeño problema puede derrotar a un gran cristiano. Por otra parte, he conocido creyentes que pasan por tremendas crisis. He conocido creyentes que han pasado por la muerte trágica de su familia, de gente de su familia, enfermedades incurables, por divorcio, bancarrota y toda clase de calamidades. Pero a pesar de eso, ellos siempre están llenos de gozo y de paz. ¿Saben por qué? Porque están viviendo en esa actitud de fe que sostiene, creyendo que las cosas sí van a cambiar al final, creyendo que Dios siempre tiene la última palabra. Aleluya. Y esa era la actitud que Jesús esperaba ver en Marta y María. Él había estado antes con ellos, él había estado compartiendo, comiendo junto a ellos, ministrándoles, y esperaba que ellos tuvieran ese tipo de fe. Y es la fe que también espera ver en cada uno de nosotros. En otras palabras, tener la determinación de creer que vamos a ver la victoria, pase lo que pase. Así como Job dice ahí en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, decía. Mire, él estaba con lepra, él había perdido todo, había perdido su familia, él había perdido todos sus bienes, estaba en las condiciones más terribles que pudiera estar un ser humano, porque el diablo lo estaba probando. Pero en su fe, él decía, yo sé que al final, después, aunque desecha también en mi carne, aún vivo, yo veré a Dios, yo veré la gloria de Dios, veré la justicia de Dios. Aleluya. Otra cosa, y ya con esto voy cerrando. Otra cosa que enseña esta historia es que Dios ha prometido tomar nuestros retos y convertirlos en puentes hacia la promoción. Diga conmigo, Dios toma mis retos y los hace puentes de promoción. Ahora, ¿por qué les digo esto? Para que cuando lleguen los tiempos de crisis, cuando lleguen los tiempos de adversidad, que van a llegar, porque todos los seres humanos pasamos por momentos de dificultad en la vida. Las crisis llegan a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes. Nadie está exento, todo en esta vida tenemos momentos de crisis. Aleluya. Para que cuando lleguen esos momentos, no te olvides que lo que hoy te está atacando, muy bien podría ser lo que Dios use el día de mañana para promoverte. Lo que el Señor quiere mostrar en esta palabra es que lo que hoy te está afectando y dañando y por lo cual estás sufriendo puede ser lo que Dios use el día de mañana para promoverte. Ese problema con tu jefe, ese conflicto en tu familia, esa enfermedad, ese dolor, ese problema económico o la pérdida de un ser querido. Quizás hoy tú no te das cuenta, pero
ser los peldaños que Jesús esté utilizando para llevarte a otro nivel superior. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios para tu vida es mucho más grande y mucho mayor de lo que te puede imaginar. Y Él puede usar tu experiencia para bendecir a otros. En otras palabras, Dios usa personas ordinarias como tú y yo para hacer cosas extraordinarias. ¿Qué te quiero decir? Que Dios no está buscando personas que tengan poder, que tengan capacidad. Dios no está buscando personas que tengan más educación. Dios simplemente está buscando corazones dispuestos, disponibilidad para entregarle a Dios lo que tienes, para que Él pueda hacer lo que tú jamás hubieras soñado que pueda hacer. Mire, algún día, escúcheme bien, miraremos hacia atrás. Algún día vas a mirar hacia atrás también. Y vas a ver eso que vimos como lo peor que nos pudo haber sucedido. Y te vas a dar cuenta que Dios usó aún ese tiempo de adversidad para moldearte, para cambiarte y prepararte para lo que tenía para adelante en tu vida. ¿Es así o no es así? En el momento nos parecía algo terrible, insufrible. Pero tú miras después de un tiempo hacia atrás y dices, wow, Dios usó eso. Y ahora las cosas yo las veo de otra manera. O con esto yo he podido enseñar a otras personas. Yo he podido testificar de que Dios es real. Porque en ocasiones Dios usa la adversidad para impulsarnos a un mejor destino para nosotros. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque aunque no nos demos cuenta, todos de repente necesitamos un empujoncito, un empuje que nos empuje un poquito Dios. Diga conmigo, de repente todos necesitamos un empujoncito. ¿Sabe lo que es empujoncito? O sea, que lo empujen un poquito hacia adelante. Porque lo que pasa es que muchas veces si Dios no nos saca de nuestra zona de comodidad, nos quedamos sin avanzar. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y por eso Dios usa las pruebas, no las manda. Él usa las dificultades, no las envía, pero las usa para empujarnos, para sacarnos de nuestra forma, de nuestra zona de confort, para ver las cosas desde otra perspectiva. Aleluya. Y termino diciendo que Jesús sabe de cuánto eres tú capaz. Y Él hará lo necesario para hacer cumplir sus promesas en tu vida. Te sorprenderás de lo mucho que vas a poder lograr cuando dejes que Él aplique un poco de presión a tu vida y te haga salir de tu zona de seguridad para entrar en la zona de la fe, en la zona de la fe.